En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el estudio, hermanos, de Santiago, capítulo 1, verso 21. Santiago habla de la necesidad de que desechemos muchas cosas negativas en nuestra propia vida. En verdad que Santiago, la lógica de Santiago es esta: no puede ser llenado un recipiente de algo que nosotros queremos llenar si primero ese recipiente no es vaciado. Ese es el argumento de Santiago. Santiago está diciendo que debemos de desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, y que debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Un creyente, en cuanto a su vida de santificación, debe de entender que debe de desechar de sí mismo algunas cosas que más bien le están impidiendo recibir la palabra del Señor, que necesita ser implantada en nuestro interior, porque la palabra del Señor es poderosa para cambiar y transformar nuestras vidas. Pero primero hay que desechar toda inmundicia y toda malicia. Eso hay que desecharlo. La santificación tiene dos facetas. Es como una moneda de doble, que tiene doble inscripción. La santidad implica un lado negativo, es decir, dejar aquello que nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que es pecaminoso, malo e inconveniente. Luego, no solamente la santidad es dejar de hacer lo malo, la santidad también y sobre todo consiste en hacer lo bueno. No solamente consiste en desechar aquello que a la luz de los mandamientos de la Biblia son cosas pecaminosas, sino que hay que adquirir aquellas cosas que son virtuosas y que marcan y evidencian ciertamente que una persona ha conocido a Cristo verdaderamente. De esto está hablando Santiago. Si un recipiente está lleno de algo, pero queremos llenar ese recipiente de un nuevo contenido, primero tenemos que vaciar el recipiente. Tenemos que vaciarnos de la abundante malicia que hay en el ser humano. Tenemos que dejar aquello malo, de aquellas cosas que son inmundicia y que son pura malicia y que se expresan con la palabra, porque Santiago ha estado hablando de que debemos de ser tardos para hablar y que debemos de ser tardos para airarnos y que no debemos de hacer absolutamente nada cuando estamos airados, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que desechar la inmundicia, la abundancia de malicia, y entonces estaremos en capacidad para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios transforma, cambia, es viva, es eficaz.
La palabra de Dios es la que santifica, porque Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Pero hay un montón de cristianos, o habemos, me voy a incluir yo, un montón de cristianos de que se nos hace difícil recibir esa palabra porque estamos llenos de malicia, de cosas pecaminosas que previamente tenemos que desechar de nuestras propias vidas. Ese es el argumento de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Él escribió este consejo, esta epístola, y nos dice, tienen que desechar un montón de cosas que pertenecían al mundo cuando ustedes estaban en el mundo, que pertenecían a la vida vieja, porque ahora ustedes están en Cristo, y he aquí que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y deben de tener una actitud correcta frente a la palabra, recibirla con mansedumbre, como verdaderamente debemos de recibirla, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es Dios quien nos habla cuando el predicador, el pastor, el evangelista, el maestro de escuela dominical nos habla la palabra del Señor. Recibámosla con una buena actitud, con mansedumbre, porque la palabra es la que puede cambiar, transformar y salvar nuestras vidas. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y luego se olvida. Este es un problema que están afrontando todos los pastores y maestros y expositores de la palabra de Dios. Yo pienso, amados hermanos y hermanas, que nunca en la historia de la iglesia se había predicado tanto la palabra de Dios como en nuestros días. Tenemos excelentes predicadores, excelentes maestros, preparados en los mejores seminarios e institutos bíblicos, en las mejores escuelas teológicas que hay en diferentes países del mundo. Y han surgido un montón de pastores y predicadores y maestros que son excelentes en la exposición de la doctrina del Señor. Y son multitudes de cristianos que todos los domingos y otros días de la semana están expuestos a las enseñanzas, a las predicaciones muy excelentes de estos expositores de las Sagradas Escrituras. Pero hay un grave problema, y es un problema y una trampa en la cual podemos caer, que nos acostumbremos solamente a escuchar a excelentes predicadores, y que haya excelentes predicadores y maestros, magnífico, porque es un don de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero es la actitud, hermano y hermana, es la actitud frente a las predicaciones y enseñanzas, frente a la palabra de Dios. Hay gente que sale del templo el día domingo o cualquier otro día comentando, diciendo, qué bonito estuvo el culto, ¡ja! Qué mensaje que predicó el pastor, sí, qué lindo mensaje. Y entonces la gente sale admirada de la belleza de la exposición de las Escrituras.
Pero esos mismos hermanos que admiran la buena predicación, el arte de la exposición de las Escrituras, solamente oyen, se han constituido en excelentes oidores, pero durante toda la semana no ponen en práctica lo que ellos oyeron. No ponen en práctica lo que el predicador enseñó. Entonces Santiago dice que han caído en una trampa donde ellos se están engañando a sí mismos, porque son oidores olvidadizos, porque oyen, pero no lo incorporan a su vida, no lo ponen en práctica en sus vidas. Ese es el grave problema que tenemos hoy en día, en mi propia opinión. No creo que me equivoque, pero si me equivoco, que me perdone el Señor, porque estoy juzgando. Pero la verdad, amados hermanos y hermanas, es que nos hemos vuelto oidores solamente, pero no hacedores de la obra, no hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, es un engaño. Y un creyente puede estar oyendo excelente predicación. Y es más, hay algunos que han tomado su tiempo, meses, buscando una iglesia donde haya un excelente predicador. Al fin encuentran la iglesia que tiene un excelente predicador. Y dice, me voy a congregar aquí, y en verdad se congrega. Y pasa años escuchando lindos sermones y excelentes exposiciones de la palabra, pero se engaña a sí mismo. Cada semana se va profundizando su engaño, porque oye y no pone en práctica la palabra del Señor. Pero como está engañado, como se engaña a sí mismo, él no sabe que está haciendo algo malo. No, él no lo sabe. Él está en el ámbito del engaño. Él oye, y cuando habla con otros cristianos dice, nosotros tenemos un excelente predicador. Pero ellos, sus vidas no son cambiadas, no son transformadas, porque no la ponen en práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice Santiago, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es un espejo, según Santiago. Y cada vez que usted y yo vamos a un culto y escuchamos la palabra de Dios, ahí estamos viendo nuestro interior, nuestro grado de madurez. Allí estamos viendo nuestra condición espiritual. Y si vemos que la palabra nos habló a nosotros y que estamos haciendo lo contrario a ella y que estamos pecando, bueno, es la palabra de Dios que nos ha revelado nuestras deficiencias y pecados que hay en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Porque la palabra nos reveló la verdad. La palabra nos revela que debemos de cambiar. La palabra nos revela que debemos de arrepentirnos y poner en práctica los principios divinos. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego, termina el culto, hay un tiempito donde platicamos y saludamos a los hermanos y socializamos y nos vamos a nuestra casa.
Y durante el resto de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, se nos olvida lo que escuchamos en el púlpito. Se nos olvida cómo es que nos miramos frente a la palabra de Dios. Es lo que dice aquí Santiago. Se considera a sí mismo, ve su condición espiritual, mira atentamente en la ley, pero luego se va y se olvida. Y no pone en práctica la palabra de Dios. Y así su engaño se profundiza más y más y más. Son miles de cristianos y cristianas engañados. Creen que son cristianos porque van a escuchar un bonito sermón. No, uno es cristiano cuando uno se somete a la autoridad de la palabra, cuando uno se somete a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que determina si somos o no somos cristianos. Así que hay que ser hacedor de la palabra. El cristiano que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pongamos en práctica la palabra que escuchamos por la radio, por la televisión, vía Zoom, en Google y en otros sistemas de comunicación. Hoy estamos bombardeados de la palabra de Dios. Hoy escuchamos lindos sermones. Hoy tenemos acceso a los medios de comunicación. Pero lo más importante es poner en práctica la palabra del Señor para que seamos cambiados y transformados. Porque la palabra nos puede hacer salvos, nos cambia, nos salva, nos transforma. Y cuando nos sometemos a esa palabra, nosotros tenemos una evidencia de que de verdad hemos sido nacidos de nuevo. Así que usted y yo pongamos en práctica la palabra, vivamos la palabra. Porque si solo la oímos y no la ponemos en práctica, nosotros mismos nos estamos haciendo daño, nos estamos engañando. Y cuando nos preguntan, ¿es usted cristiano? Nosotros decimos que sí. Decimos que sí porque estamos autoengañados. Creemos que por ir a un templo todos los domingos y escuchar un sermón somos cristianos. No, es cuando ponemos en práctica, vivimos la palabra. ¿Recuerda las palabras de Jesucristo? Cuando dijo, no todo aquel que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es asunto de religión y no es asunto de oír solamente, sino oír con atención y poner en práctica la palabra de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Entonces esa palabra, cuando hay obediencia, esa palabra tiene poder para transformarnos. Pero en un acto de desobediencia, de descuido, de olvido, es imposible que la palabra pueda cambiarnos y transformarnos. Así que, amado, obedezcamos a Santiago. Leamos este libro tan maravilloso y pongamos en práctica los consejos de Santiago, que es el mismo Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribió esta epístola. Dios le bendiga, pues, y vamos a continuar con este estudio de esta epístola que es muy, pero muy práctica.
Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.